El último farolero de la Ciudad de México. 1. El hombre que encendía las estrellas antes de que existieran los focos. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde las calles huelen a canela y a tristeza, donde los palacios virreinales se codean con los puestos de tacos de canasta, vivía un hombre al que todos llamaban Don Luz, no porque hubiera sido electricista ni ingeniero, sino porque tenía 87 años y todavía recordaba cómo se encendían los faroles de gas. Don Luz era el último farolero de la ciudad. Había empezado a trabajar a los 15 años, cuando su padre lo llevó por primera vez a recorrer las calles del centro con una larga vara metálica que terminaba en una llama pequeña, como una vela eterna. Subían a una escalera de madera que llevaba en el hombro, alcanzaban el farol, abrían la tapa de vidrio y con un gesto preciso que parecía más baile que trabajo, encendían la mecha que iluminaría la noche. En ese entonces, la ciudad tenía más de 10.000 faroles de gas. Los encendían uno por uno, como quien siembra semillas de luz en la oscuridad. El padre de Don Luz le decía: «Mira, hijo, estamos haciendo lo mismo que Dios, pero más despacio». Luego llegó la electricidad y los faroles de gas se fueron apagando para siempre. Primero apagaron los de las avenidas grandes, después los de las colonias ricas, después los de los barrios menos importantes. Al final, solo quedaron 200 en todo el centro histórico, conservados como piezas de museo, pero todavía encendidos a mano todas las noches por una persona. Esa persona era Don Luz. Los demás faroleros se habían jubilado o se habían muerto. Don Luz siguió solo, noche tras noche, cargando su escalera y su vara encendida, caminando las mismas calles que había caminado desde antes de que nacieran los que ahora vendían elotes en las esquinas. Pero Don Luz no encendía los faroles del centro histórico porque le pagaran. Le pagaban, sí, un sueldo miserable que apenas le alcanzaba para comer y para mantener su cuarto en una vecindad de la calle de Regina. Lo hacía porque estaba convencido de algo que nadie más creía, que la luz del gas era distinta a la luz eléctrica, que tenía un color más amarillo, más cálido, más parecido a la luz de las veladoras del Día de Muertos, y que esa luz, aunque fuera solo por unas horas, recordaba a los fantasmas de la ciudad que todavía los esperaban. «Los muertos no se van del todo», decía Don Luz mientras subía su escalera frente a la catedral. «Se quedan en los rincones, en las esquinas, en los lugares donde la luz es distinta. Si los alumbramos con electricidad, no los vemos. Pero si los alumbramos con gas, por un momento, casi podemos verlos». La gente se reía de él. Los turistas lo fotografiaban como si fuera una atracción más, como los palacios o los azulejos de San Ildefonso. Los jóvenes decían: «Mira al viejo loco que prende faroles como en las películas de la abuela». Pero nadie sabía que Don Luz guardaba un secreto, que detrás de esa rutina de 72 años, detrás de esa escalera cargada al hombro y esa vara que nunca se apagaba, había una historia que él no le había contado a nadie. Una historia de amor, de pérdida y de una promesa que había hecho cuando todavía tenía 20 años y el mundo era un lugar donde los faroles de gas no eran patrimonio histórico, sino simplemente la única luz que había. 2. La promesa que nadie conoció. La historia comenzó en 1952. Don Luz, entonces se llamaba Lucio, un nombre que nadie recordaba, tenía 20 años y estaba recién casado con una muchacha llamada Violeta. Ella era hija de un panadero de la calle de República de Cuba. Tenía el pelo negro como el carbón y la risa más contagiosa que Lucio había escuchado en su vida. Se habían conocido en un baile de barrio, en una vecindad donde tocaban danzón hasta las 2 de la mañana. Lucio la había invitado a bailar a pesar de que no sabía, y ella se había reído tanto de sus pasos torpes que terminaron sentados en la banqueta hablando hasta que salió el sol. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia de la Santísima Trinidad. Él ya era farolero, como su padre y su abuelo. Ella vendía pan en el negocio familiar. No tenían dinero, pero tenían planes: comprar una casa en una colonia decente, tener 3 hijos, viajar a Veracruz para conocer el mar. La noche de bodas, Lucio la llevó a recorrer su ruta de faroles. Le mostró cómo encendía cada uno, le explicó los nombres de las calles, le contó historias de los faroleros antiguos. Cuando llegaron al farol de la esquina de Madero y Eje Central, él se detuvo. Era el farol más antiguo de la ciudad, según le había dicho su padre. Lo habían puesto en 1885 y desde entonces, todas las noches, alguien lo encendía. «Violeta», dijo Lucio, «te voy a hacer una promesa. Mientras este farol se encienda, mi amor por ti no se va a apagar, y yo voy a ser el que lo encienda todas las noches, hasta que me muera». Violeta se rió, pero también se le llenaron los ojos de lágrimas. «Entonces vas a vivir muchos años», dijo, «porque ese farol no se apaga nunca». Se abrazaron bajo la luz amarilla del gas y los dos creyeron que ese momento duraría para siempre.
Pero no duró. Un año después, Violeta empezó a sentirse mal. Primero fue cansancio, después moretones que no cicatrizaban, después fiebres que no bajaban. Los médicos de la Seguridad Social la atendieron mal, la diagnosticaron tarde, la trataron peor. En 6 meses, la leucemia había devorado a la muchacha de pelo negro y risa contagiosa. Murió un martes de lluvia, en la cama de la vecindad, mientras afuera los faroles de gas se encendían como todas las noches, como si nada hubiera pasado. Lucio no salió de su cuarto durante 3 días. No comió, no durmió, no habló, no encendió los faroles. Por primera vez en décadas, el centro histórico amaneció a oscuras. Los periódicos hablaron de una falla eléctrica, pero los vecinos sabían la verdad. El farolero estaba de luto. Al 4.º día, Lucio salió de su cuarto, cargó su escalera, tomó su vara encendida y volvió a recorrer las calles. Pero no era el mismo. Algo se había roto en él, algo que la luz del gas no podía curar. Esa noche, cuando llegó al farol de Madero, se detuvo. Vio la luz amarilla bailando dentro del vidrio y recordó su promesa. Mientras este farol se encienda, mi amor por ti no se va a apagar. Y entonces entendió que la promesa no era para él, era para ella. Para que ella supiera, desde donde estuviera, que él seguía cumpliendo, que su amor no se había apagado, que nunca se apagaría. Esa noche, Lucio se juró a sí mismo que encendería ese farol todas las noches hasta que su cuerpo no diera más. No por la ciudad, no por el sueldo, no por tradición. Por ella. 3. El youtuber que buscaba lo auténtico. 72 años después, Don Luz seguía cumpliendo la promesa. No faltó una sola noche. Cuando llovía, se ponía un impermeable. Cuando nevaba, eso pasaba casi nunca, pero una vez nevó, se ponía 2 chamarras. Cuando le dolían las rodillas, subía la escalera más despacio. Cuando le dolían los brazos, sostenía la vara con ambas manos. Pero nunca faltó. La ciudad cambió a su alrededor, como cambian todas las ciudades. Los tranvías desaparecieron, llegaron los microbuses, luego el metro, luego los taxis rosas, luego las bicicletas de ecobici, luego los monopatines eléctricos. Los vecinos cambiaron también. Los panaderos de la calle de República de Cuba se jubilaron. Sus hijos se fueron a la Florida, sus nietos ya ni siquiera hablaban español. Los edificios viejos se convirtieron en hoteles boutique y en cafeterías para turistas. Hasta los faroles de gas se volvieron un adorno, una curiosidad histórica que los guías turísticos mencionaban al pasar. Y aquí pueden ver uno de los pocos faroles de gas que todavía funcionan en la ciudad. No decían que todavía había un hombre que los encendía. No decían que ese hombre llevaba 72 años haciendo lo mismo todas las noches. No decían su nombre. Hasta que llegó un youtuber. Se llamaba Iker. Tenía 25 años y su canal se llamaba México Escondido. Iker no era de los que buscan fama fácil. Era de esos youtubers flacuchos, con lentes y cara de todavía no desayunar, que se obsesionan con una cosa y no la sueltan hasta que la entienden. Su obsesión actual eran los oficios perdidos, los últimos afiladores de cuchillos, los últimos reparadores de sombrillas, los últimos cantantes de ópera en las plazas. Alguien le dijo que en el centro histórico todavía había un farolero. Iker no lo podía creer. Buscó en internet y no encontró nada. Preguntó en la delegación y le dijeron que eso ya no existe. Preguntó en turismo y le dijeron que se perdió la concesión hace años. Pero Iker insistió. Se pasó una semana recorriendo las calles del centro histórico de noche, con su cámara en la mano, buscando una luz que no fuera eléctrica. 4 noches no encontró nada. La 5ª noche, cerca de las 10, cuando ya casi se daba por vencido, la vio. Al final de la calle de Madero, en la esquina con eje central, una lucecita amarilla bailaba dentro de un farol de hierro forjado. Y debajo del farol, un anciano diminuto encorvado, cargando una escalera de madera, subía los últimos peldaños con una vara metálica en la mano. Iker corrió. Llegó justo cuando Don Luz bajaba los últimos peldaños. Él se acercó sin hacer ruido y se quedó mirando. El anciano tenía la piel como papel de estraza, las manos nudosas como ramas secas, los ojos nublados por las cataratas. Pero había algo en su postura, en la manera en que doblaba la escalera para apoyarla en la pared, que hablaba de una dignidad antigua, de esas que ya no se fabrican. «Buenas noches», dijo Iker con la voz más respetuosa que pudo. Don Luz se volvió lentamente. Lo miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando si este muchacho flacucho con cámara era una molestia o no. «¿Qué quieres, hijo?» «Quiero grabar su historia. La gente tiene que saber que usted todavía existe». Don Luz soltó una risa seca como una tos. «¿Y para qué quiero que la gente sepa que existo? Yo no existo para la gente. Yo existo para ella». «¿Para quién?» «Para nadie. ¿Para mí?
para una promesa que hice hace mucho tiempo. Iker no entendió, pero supo, porque era buen periodista, que no debía presionar. Pidió permiso para acompañar a Don Luz en su ruta esa noche. Don Luz dudó, pero al final asintió. Iker no encendió la cámara, solo caminó a su lado, en silencio, viendo cómo el viejo encendía farol tras farol, como un mago que va sembrando estrellas en el asfalto. 4. La ruta de las 212 luces. Don Luz tenía una ruta de 212 faroles. Cada noche recorría exactamente los mismos pasos, en el mismo orden. Comenzaba en la calle de República de Chile, donde estaba el farol más cercano a su vecindad. Luego seguía por República de Argentina, luego por República de Cuba. Aquí siempre se detenía un poco más, porque era la calle donde vivía Violeta. Luego por la Plaza de Santo Domingo, luego por la calle de Palma, luego por Madero. Los últimos eran los más importantes. El de la esquina de Madero y Eje Central era el penúltimo, y el último era el de la Plaza de la Constitución, frente a la Catedral. Ese era el farol más grande, el que iluminaba el corazón de la ciudad. Iker lo acompañó toda la noche. No hablaron mucho. Don Luz no era hombre de muchas palabras, y las que decía las medía como quien mide el aceite en una botella cara. Pero en los silencios, Iker fue aprendiendo. Aprendió que Don Luz no usaba reloj porque sabía la hora por la posición de los faroles. Aprendió que tenía un gesto especial antes de encender cada uno. Se persignaba. No por devoción, sino por costumbre, porque su padre le enseñó que la luz era cosa de Dios y que había que agradecerle cada noche que volviera. Aprendió que la vara metálica que usaba era la misma que había usado su abuelo y que tenía más de 100 años. Aprendió que Don Luz no se jubilaba porque no sabía qué hacer con su tiempo libre. Las pensiones son para los que tienen algo que hacer en la casa. Yo no tengo nada, solo estos faroles. A eso de las 3 de la mañana, cuando ya habían recorrido más de la mitad de la ruta, Don Luz se detuvo en una esquina y señaló un edificio viejo. «Ahí vivía mi hijo», dijo. Iker se sobresaltó. En todo lo que llevaban caminando, Don Luz no había mencionado a ningún familiar. ¿Su hijo? Sí. Se fue a Estados Unidos hace 30 años. Se casó allá, tuvo hijos allá. Nunca volvió. Murió el año pasado. Lo siento. No tienes por qué sentirlo. Yo ya lo lloré. Ahora solo me queda esto. Y señaló el farol. Iker comprendió entonces que Don Luz no encendía los faroles para la ciudad. Los encendía para los que ya no estaban. Para su padre, que le enseñó el oficio, para su abuelo, que le heredó la vara, para Violeta, que se fue demasiado pronto, para su hijo, que se fue lejos y no volvió. Cada farol era un nombre, cada luz era un recuerdo. Cuando llegó el amanecer, Iker estaba agotado pero con los ojos brillantes. Don Luz guardó su escalera en un cuartito que tenía alquilado detrás de la catedral, cerró con candado y se despidió con un gesto de mano. ¿Puedo volver mañana para grabar?, preguntó Iker. «Puedes volver cuando quieras», dijo Don Luz. «Pero no vengas con cámara, ven con ojos. La cámara no ve lo que ven los ojos». Iker volvió, y volvió muchas veces. Y poco a poco, sin prisa, fue ganándose la confianza de Don Luz hasta que el viejo aceptó contar su historia frente a la cámara. No de una vez. Fue en fragmentos, como quien pela una naranja gajo por gajo. Una noche contó lo de su padre. Otra noche contó lo de su abuelo. Otra noche contó lo de Violeta. La noche que contó lo de su hijo, no pudo terminar. Se le quebró la voz, y Iker apagó la cámara sin que Don Luz lo notara. Alguien tiene que cuidar a los que se quedan, pensó Iker, y entendió que su video no era un reportaje, era una despedida. 5. El video que hizo llorar a México. Iker trabajó en el video durante un mes. No fue un video cualquiera. No tenía efectos especiales, ni transiciones rápidas, ni música épica de fondo. Era un video lento, silencioso, casi monacal. Comenzaba con un plano de los pies de Don Luz caminando por las calles empedradas del centro histórico. No se veía su cara. Solo se veían sus zapatos negros, viejos, desgastados de tanto caminar. Luego la cámara subía lentamente. Las piernas encorvadas, la espalda doblada, la escalera al hombro, la vara metálica. Al final, la cara. Don Luz miraba a la cámara con sus ojos nublados y decía: «Me llamo Lucio, pero todos me dicen Don Luz. Hace 72 años que enciendo faroles. No lo hago por dinero, lo hago por ella». A partir de ahí, el vídeo contaba la historia de Violeta, la promesa, la muerte, la soledad. Mostraba a Don Luz subiendo la escalera frente al farol de Madero, su vara encendida rozando la mecha, la luz amarilla floreciendo dentro del vidrio. Y mientras eso pasaba, se oía su voz en off. «Cada noche, cuando enciendo este farol, siento que ella me ve.
No sé si sea verdad, pero me ayuda a seguir. El video terminaba con un largo plano de Don Luz sentado en una banca del Zócalo, mirando el cielo, mientras el sol de la mañana empezaba a teñir de rosa las nubes. No decía nada, solo estaba ahí. Y luego una frase en blanco: «Este señor lleva 72 años encendiendo la luz de nuestra ciudad. No tiene familia, no tiene dinero, no tiene nada más que una promesa. La próxima vez que vean un farol de gas, piensen en él. Y si algún día dejan de verlo encendido, sepan que es porque ya se fue a encender los faroles del cielo». Iker subió el video un domingo por la noche, con el título «El último farolero de la Ciudad de México. Una historia de amor eterno». El lunes por la mañana tenía 1 millón de visitas. El martes, 5 millones. El miércoles, 10. No era solo un video viral, era un fenómeno cultural. La gente lo compartía en WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Los periódicos y los canales de televisión querían entrevistar a Don Luz. Los políticos querían darle un reconocimiento. Los jóvenes querían tomarse fotos con él. Don Luz no entendía nada. No tenía internet, no veía la tele, no leía los periódicos. Para él, el mundo seguía siendo el mismo. El centro histórico de noche, sus 212 faroles, el recuerdo de Violeta. Un día, cuando Iker llegó a acompañarlo, se encontró con una fila de personas que esperaban en la esquina de Madero para verlo encender el farol. Turistas, familias, estudiantes, hasta una señora que llevaba un ramo de flores. Don Luz se quedó paralizado. «¿Qué está pasando, hijo?», le preguntó a Iker. Iker sonrió. «Está pasando que México se enteró de que usted existe, Don Luz, y quiere agradecérselo». Don Luz no supo qué decir. Por primera vez en muchos años, sintió algo que no era dolor ni soledad. Era algo parecido a la vergüenza, pero no era eso. Era algo parecido al orgullo, pero tampoco. Era simplemente la sensación de que 72 años de caminar en soledad no habían sido en vano. Alguien lo había visto, alguien lo había escuchado. Alguien, al fin, recordaba a Violeta. 6. La noche más larga. La fama no cambió a Don Luz. Ni la fila de admiradores, ni las entrevistas, ni los reconocimientos. Él seguía haciendo lo mismo. Salir de su vecindad a las 9 de la noche, cargar la escalera al hombro, tomar la vara metálica y recorrer los mismos 212 faroles. Pero ahora Iker lo acompañaba más seguido, y a veces también lo acompañaban desconocidos que querían vivir la experiencia de ver a un farolero de verdad. Don Luz no les cobraba, pero les ponía una condición: nadie habla mientras camino. El silencio también es parte de la luz. La gente respetaba su condición. Caminaban a su lado en silencio, viendo cómo la ciudad se transformaba bajo la luz amarilla del gas. Era como estar dentro de una fotografía antigua. Hasta que una noche, a mediados de diciembre, Don Luz cayó. No fue por falta de equilibrio, fue por el corazón. Llevaba semanas sintiendo un dolor en el pecho, pero no le había dicho nada a nadie. «Los viejos nos acostumbramos al dolor», dijo después en el hospital. «Es como un vecino que llega a vivir a tu casa y ya no se va». Iker lo encontró tirado en la calle de República de Cuba, junto al farol que Violeta había mirado tantas veces desde la ventana de la panadería. Su escalera estaba a un lado, su vara al otro, todavía encendida. Iker llamó a una ambulancia y mientras esperaba, le tomó la mano. «No se vaya todavía, Don Luz», le dijo. «Todavía faltan faroles». Don Luz abrió los ojos, lo miró y sonrió con esa sonrisa desdentada que Iker ya conocía. «Todavía faltan muchos», dijo, «pero tal vez ya no los pueda encender yo». En el hospital, los médicos dijeron que necesitaba una operación del corazón. Era urgente, pero también riesgosa a su edad. Don Luz pidió tiempo para pensarlo. No quería morir en una camilla, rodeado de tubos y de luz fluorescente. Quería morir en la calle, con su escalera y su vara, bajo la luz de un farol. Iker entendió, pero no se lo dijo a nadie. Esa noche, mientras Don Luz dormía en la cama del hospital, Iker subió un video a su canal. «Don Luz está en el hospital. Necesita una operación. No tiene seguro médico, no tiene familia, no tiene dinero. Pero tiene 212 faroles que esperan que vuelva». En menos de 24 horas, los mexicanos donaron más de 2 millones de pesos para la operación de Don Luz. Fue un milagro de solidaridad que nadie esperaba. Gente de todo el país mandaba mensajes de apoyo. «Yo soy chihuahuense y nunca he ido al centro histórico, pero esta historia me hizo llorar. Soy de Veracruz, mi abuelo también era farolero en el puerto». «Don Luz, usted es un orgullo mexicano». Don Luz no veía esos mensajes, pero Iker se los leía en voz alta cada vez que lo visitaba. El viejo escuchaba con los ojos cerrados y a veces movía la cabeza como diciendo «no me merezco esto».
pero en su interior algo estaba cambiando. Algo que llevaba 72 años congelado se estaba empezando a derretir. 7. El regreso a la calle de las sirenas. La operación fue un éxito. Los médicos dijeron que Don Luz tenía un corazón más fuerte que el de muchos jóvenes y que si se cuidaba podría vivir muchos años más. ¿Para qué quiero vivir muchos años más?, preguntó Don Luz cuando le dieron la noticia. Para encender los faroles, respondió la enfermera más joven que había visto los videos de Iker y tenía los ojos llorosos. Don Luz se rió, pero en el fondo sabía que tenía razón. Salió del hospital una semana después con una cita de seguimiento y una lista de medicamentos que no pensaba tomarse. Iker lo fue a buscar. En lugar de llevarlo a su vecindad, lo llevó a caminar por el centro histórico, a plena luz del día. Era algo que Don Luz no hacía desde hacía décadas, ver su ciudad con el sol. Todo le parecía distinto, más pequeño, más sucio, más ruidoso. ¿Así es de día?, preguntó. Sí, Don Luz, así es de día. Por eso usted trabaja de noche. Caminaron hasta la calle de Madero, hasta el farol más antiguo de la ciudad. Don Luz se detuvo enfrente, lo miró apagado, y de repente sintió una urgencia enorme por encenderlo. No esperó a la noche. Pidió su escalera. Iker la traía en el coche, y su vara, la misma, la del abuelo, y en medio del tránsito, entre los turistas que tomaban fotos y los vendedores de helados que pregonaban sus productos, Don Luz subió los peldaños y encendió el farol a plena luz del día. No se veía la luz, claro. Con el sol de mediodía esa pequeña llama amarilla era apenas un suspiro. Pero Don Luz la vio, la sintió, y cuando bajó de la escalera tenía los ojos llenos de lágrimas. «Perdón, Violeta», murmuró. «Llegué tarde esta noche, pero llegué». La gente que pasaba no entendía qué hacía ese viejo con una escalera en medio de la calle. Algunos se detenían a mirar, otros tomaban fotos, otros seguían de largo sin prestar atención. Iker grababa todo desde lejos, sin que Don Luz lo supiera. Esa noche Don Luz volvió a su ruta. No pudo recorrer los 212 faroles completos. Se cansó después del número 150 y tuvo que pedirle a Iker que lo ayudara a guardar la escalera. «Ya no soy el mismo», dijo con tristeza. «Claro que es el mismo», respondió Iker. «Solo que ahora tiene 87 años. Nadie a los 87 años es igual que a los 20. Ni usted ni nadie». Don Luz asintió, pero en su rostro había una preocupación nueva. ¿Qué pasaría con los faroles cuando él ya no pudiera encenderlos? ¿Quién los encendería? ¿Los dejarían apagados para siempre, como un adorno más de la ciudad? Esa pregunta lo acompañó durante los días siguientes, y por primera vez en 72 años, Don Luz empezó a pensar en la posibilidad de enseñarle el oficio a alguien más. 8. El aprendiz que nunca imaginó. La idea de tener un aprendiz no le gustaba a Don Luz. Él había aprendido el oficio de su padre, y su padre de su abuelo, y su abuelo de quién sabe quién, en una cadena que se perdía en el siglo XIX. Enseñarle a un extraño le parecía una traición a esa cadena, pero también sabía que si no lo hacía, la cadena se rompería para siempre con él. Así que un día, después de mucho pensarlo, le pidió a Iker que lo ayudara a encontrar a alguien. Iker puso un anuncio en su canal. Don Luz busca a quien quiera aprender a encender faroles de gas. No es un trabajo fácil. Hay que caminar muchas horas, cargar una escalera, aguantar el frío, la lluvia y a un viejo cascarrabias que no sabe enseñar. Los interesados manden un correo. Recibió más de 5.000 correos. Gente de todas las edades, de todos los estados, de todas las profesiones. Abogados que querían dejar la abogacía, estudiantes que buscaban un sentido, jubilados que querían sentirse útiles. Don Luz leyó algunos de los correos, pero todos le parecían iguales. Gente que buscaba algo, que no sabía qué, pero que creía que los faroles de gas podían dárselo. «No, hijo», le dijo a Iker. «Ninguno de estos es el indicado. Yo no puedo enseñarle esto a cualquiera. Tiene que ser alguien que entienda lo que significa una promesa». Pasaron las semanas y Don Luz ya estaba perdiendo la esperanza, cuando una tarde, mientras descansaba en su vecindad, escuchó pasos en la escalera. Eran pasos firmes, seguros, de alguien que subía sin titubear. Don Luz se asomó a la puerta y vio a una mujer. Era joven, de unos 30 años, morena, con el pelo recogido en una trenza. Llevaba una mochila y una cámara colgada del cuello, pero no la de Iker, era otra cámara, más vieja. «¿Don Luz?», preguntó la mujer. «Soy yo». «Me llamo Violeta». Don Luz sintió que el corazón se le paraba. «¿Cómo te llamas?» «Violeta», como su esposa. «Me llamaron así en honor a mi abuela, que se llamaba igual. Y mi abuela era de la calle de República de Cuba. Vendía pan en una panadería».
Don Luz se quedó mudo. No podía ser. La casualidad era demasiado grande. ¿Tu abuela era Violeta? ¿La panadera? No, mi abuela era otra Violeta. Pero la historia que usted contó en el video, la de su esposa, mi abuela la conocía. Eran amigas, y cuando mi abuela supo quién era usted, me dijo que tenía que venir a verlo, que usted había cumplido una promesa que nadie más habría cumplido, y que si alguna vez necesitaba ayuda, yo debía dársela. Don Luz la miró sin saber qué decir. La mujer, esta Violeta nueva, sonrió con una sonrisa que le recordó a otra sonrisa, muy lejana, muy querida. ¿Qué sabe hacer?, preguntó Don Luz. Sé muchas cosas, pero lo más importante es que sé cumplir promesas. ¿Y tú crees que puedes aprender a encender faroles? No lo sé, pero puedo intentarlo. Don Luz la miró un largo rato. Los pájaros cantaban en el patio de la vecindad. El sol de la tarde se filtraba entre las rejas de las ventanas. Algo en el aire, algo que no podía explicar, le decía que esa mujer había sido enviada por alguien. Por Violeta. Por la que ya no estaba. Muy bien, dijo Don Luz al fin. Mañana empiezas. Pero te advierto, soy mal maestro, y soy peor persona. No se preocupe, dijo la nueva Violeta, y volvió a sonreír. Yo soy muy paciente. 9. La llama que nunca se apaga. Pasaron los meses. La nueva Violeta resultó ser una aprendiz rápida y dedicada. Aprendió a cargar la escalera sin golpear los faroles, a encender la vara sin quemarse, a subir los peldaños sin mirar hacia abajo, que era lo que más miedo le daba, a reconocer cada farol por su forma, por su posición, por el sonido que hacía la tapa de vidrio al abrirse. Don Luz la corregía con severidad, pero en su interior sentía un orgullo que no había sentido desde que su padre lo había mirado por primera vez con ojos de «ya aprendiste». Por las noches caminaban juntos por la ruta de los 212 faroles. Iker lo seguía con su cámara, grabando todo, pero ahora ya no era un documentalista externo. Era parte de la historia. Los tres formaban una pequeña familia improvisada, de esas que no salen en los certificados de nacimiento, pero que son más reales que muchas de sangre. En diciembre, justo un año después del primer video, Don Luz cumplió 88 años. La nueva Violeta le regaló una bufanda tejida por ella misma. Iker le regaló una fotografía enmarcada. Don Luz encendiendo el farol de madero, con la catedral al fondo y la luna llena arriba. Don Luz los miró a los dos, y por primera vez en 72 años, dijo algo que no le había dicho a nadie. Los quiero, como si fueran mis hijos. Violeta y Iker se abrazaron a él. Los tres lloraron un poco, aunque ninguno quiso admitirlo. Esa noche, Don Luz no pudo terminar la ruta. Se cansó en el farol número 180 y tuvo que sentarse en una banca mientras la nueva Violeta encendía los últimos 32 sola. Don Luz la miraba desde lejos, viendo cómo su vara encendida tocaba cada mecha, cómo la luz amarilla florecía una y otra vez en la oscuridad. Y entonces, por un instante, sintió que Violeta, su Violeta, la de verdad, estaba a su lado en la banca, mirando lo mismo que él miraba. «Lo logramos», le dijo Don Luz en silencio. «La promesa se va a cumplir. No por mí, sino por ella». Una semana después, Don Luz murió. Fue en su sueño, en su cama de la vecindad, con la bufanda puesta y la fotografía en la mesa de noche. Murió como había vivido, en silencio, sin molestar a nadie. La nueva Violeta lo encontró al día siguiente, cuando fue a buscarlo para la ruta. No lloró. Tomó la escalera, tomó la vara y salió a la calle. Esa noche, Iker la acompañó. Ella encendió.